Ahora, esta lección que acabamos de leer me dice ni más ni menos que el motivo por el que yo no puedo conocer la verdad tal como es que me paso la vida como un adicto emitiendo juicio. Es decir, intentando que la realidad sea lo que yo deseo que sea, impidiendo de este modo poder verla tal como es. Esto es realmente chocante, desconcertante, esto es tremendo. Y si podemos ver las implicaciones de esto, podemos empezar a ver que no es que yo esté separado en modo alguno de la realidad, que la realidad me sea negada, que la realidad se haya retirado de mi vista y se me esté impidiendo el acceso, sino que yo estoy haciendo constantemente y sin descanso algo que me está impidiendo conocerla. Y esto es lo mismo que decir que me está impidiendo conocerme, porque quien conoce la realidad se conoce. Es que es una situación muy extraña esta en la que hemos caído, ¿no? Una especie de trance hipnótico, en el que resulta que andamos por la vida como si fuésemos personas de verdad, entidades reales, y no tenemos ni la más remota idea de quiénes somos. Tenemos que acudir a asambleas como esta, a ver si hacemos algo de luz de nuestras mentes, algo que nos indique por dónde ir en la búsqueda del conocimiento siempre acerca de mi propio ser. Sabéis que esta segunda mitad del libro de ejercicios está diseñado en forma de pregunta y 10 lecciones, ¿no? Bueno, pues la pregunta con la que comienza esta tanda de lecciones, que comienza con la que he leído, se titula ¿qué es el juicio final? ¿Qué es el juicio final? Esto es un tópico del cristianismo. Y es un tópico terrible del cristianismo. ¿Sí o no? Porque hasta ahora, ¿qué hemos creído que es el juicio final? ¿Qué connotaciones tenía para nosotros el juicio final? Castigo, efectivamente. Era algo temible. Cuando oíamos las palabras, es que todavía quizás podemos captar esa huella, ¿no? Juicio final. Ahora, ¿qué es lo que hace que juicio final tenga esta connotación tan temible? La culpabilidad que hay en la mente. Ahí, por ejemplo, tenemos una clara comprobación de por qué es lo que hace que esta idea, un juicio final, nos parezca tan terrible. Pues porque cada uno de nosotros contempla el mundo desde el terrible, lamentable sesgo de su culpabilidad inconsciente interna. Cuando escuchamos juicios finales nos echamos a temblar. Porque ¿qué es lo que hace un culpable cuando cree que se le va finalmente a encontrar y agarrar y llevar a juicio? Tiembla. ¿No? Tiembla. Ahora, vamos a ver, por contrario, ¿qué hace un inocente? Imaginaos, vamos a fantasear con la idea, ¿no? Quizá todavía no es el estado estable mental de los que estamos aquí, pero vamos a fantasear con la idea. Si yo hubiese practicado el perdón el tiempo suficiente, o si mi situación por karma fuese la de encontrarme en un estado absolutamente puro, absolutamente presente, por tanto, absolutamente inocente, ¿qué creéis que me sugeriría a mí juicio final? Desde una mente completamente limpia de culpabilidad. El final del juicio. El final del juicio. El último de los juicios que han estado describiendo mi realidad falsa hasta ahora. Era literal, pero la mente es tan compleja que lucubra. Fijaos, decimos, juicio final, y ahí el filtro de la culpabilidad nos hace ver algo, un castigo terrible que se cierne sobre nosotros. Ahora, con la mente inocente es muy simple, tremendamente simple. Juicio final significa literalmente el final de los juicios, el último de los juicios emitidos. Así de literal y así de sencillo.
Por tanto, es una llamada al júbilo. El juicio final es el juicio en el que el caso contra el Hijo de Dios se declara inexistente. Inexistente. Y eso es de lo que Jesús hablaba hace 2000 años, la buena nueva. La buena nueva es que hay un método, hay un camino, hay un proceso a través del cual yo puedo pasar de una experiencia completamente insufrible, intolerable, sufriente, de culpabilidad, de indignidad, de no merecimiento, de castigo, a una vida de absoluta dicha, de absoluta celebración, de absoluta comunión, experimentando la paz profunda que es la promesa que este curso nos hace, y la dicha. Así que vamos a aprovechar este encuentro hoy para, imagino que, bueno, ahora hace unos meses que no nos vemos, y realmente esto es un curso de autoestudio, no hace mucha falta que hagamos otra cosa que realmente leerlo y practicarlo, pero aprovechamos estos encuentros para poder establecer un diálogo en el que puedan salir todo tipo de dudas, preguntas o experiencias que pueden enriquecernos mutuamente y que nos permita ir a por ese propósito del que hablábamos en un comienzo. Sí, yo me he dado cuenta que si no juzgo, no necesito el perdón, ¿no? Exacto. Pero es muy difícil, pero es así, ¿no? Sí, sí. Ahora, vamos a ver esto del juicio que es, ¿no? Porque estamos hablando hoy, tenemos una meta ambiciosa, estamos hablando del final de los juicios, de llegar al último de los juicios. Y hasta ahora nos hemos acostumbrado quizás con metas poco ambiciosas, porque hemos dicho, bueno, pues voy a ver si en el rato que medito, o si mi juicio se aminora, se hace más lento, se hace más benevolente, menos compulsivo. Pero lo cierto es que yo no sé si nos hemos dado cuenta aquí de que enjuiciar es una drogadura. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Sí. Y solamente hace falta intentar parar el diálogo interno. Hay veces que creemos que la meditación sentada, formal, consiste en o bien parar el diálogo por completo o al menos observarlo. En cualquiera de los dos casos tenemos acceso a un dato muy importante y muy valioso acerca de ese gran desconocido que soy. Y es que mi pensamiento, mi narración interna es compulsiva, no la puedo parar más allá de unos segundos. O sea que cuando estamos hablando de el juicio, tenemos que tomar conciencia de que estamos lidiando con una adicción severa, y de que para todos nosotros resulta el juicio, quizá cuando pensamos en el juicio pensamos en la crítica, ¿no? Yo critico a otro, yo le juzgo como culpable o como indigno de mi amor o de mi respeto, o señalo algún defecto o alguna... Pero el juicio es todavía mucho más profundo que eso. El curso nos invita a hacer una exploración mucho más profunda aún. No es solamente que yo me siento aquí y empiezo a establecer categorías, que a Lego le encanta hacer eso, y empiezo a juzgar, sino que se me está invitando a comprender la naturaleza de esa actividad a la que mi mente se ha entregado, que nace en mi deseo de ser lo que ahora parezco ser. Eso es el primer juicio que se emite. ¿Vale? No es solamente que voy a lidiar con mi mala costumbre de mala cristiana, de andar pensando mal de mis hermanos. No. Se me está invitando a entender que el juicio es el elemento, la herramienta mediante la cual yo puedo conseguir ser un individuo. Yo puedo sostener este yo con el que me presento ante vosotros, que tiene un nombre, un cuerpo y una historia. Mucho más profundo el juicio. O sea que el primer juicio es yo. Ese juicio
que es muy inconsciente, porque nadie cree que existir como un yo en separación, como un cuerpo, como un individuo, tiene nada que ver con el juicio. Ya hemos hablado antes de que la mente todopoderosa está escondida detrás de una máscara de impotencia. Hemos crecido con esa idea y esa noción. Pero resulta que muy al contrario, este curso desvela, pone al descubierto el hecho de que esta mente, el poder más extraordinario que pueda concebirse, fabricadora de universos, ha concebido un deseo, y que este deseo es experimentarme como un individuo, experimentar separación. Y eso es un juicio. Juicio que nace de un deseo. Y en virtud del extraordinario poder de esta mente, ese deseo parece venir a la realidad, haciendo lo siguiente: lo que es uno eternamente, lo que no puede ser separado, desmembrado, fragmentado, empieza a aparecer ante la percepción como una colección de objetos separados. Y a uno de esos objetos yo lo llamo yo. Ese es el verdadero nacimiento del juicio. A partir de ahí vienen todos los demás juicios de los que somos conscientes. Ese permanece muy, muy, muy inconsciente. ¿Cómo? Mediante una creencia. Hay una creencia que nos dice: yo no tengo nada que ver en el hecho de que soy un individuo en un mundo dualista, de que hay una separación clara entre yo, sujeto, mundo, objeto. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo he nacido en total impotencia a este mundo y las cosas son así. Vengo a este mundo con un cuerpo dotado de una serie de sentidos y de un intelecto con capacidad de aprendizaje, y aprendo a interpretar un mundo que se me muestra como una colección de objetos. Mi juicio no tiene nada que ver con ello. Esto es lo que nos hemos venido contando. ¿Qué decías? No, que ese juicio inherente a la creencia en ser yo, ¿qué forma exactamente? O sea, ¿cuál es el juicio concreto? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es el juicio que formula? ¿Sabes? Sí, porque no el juicio en abstracto, sino el juicio particular, concreto. O sea, sí, ¿sabes? Sí, podríamos verlo algo así, ¿no? Es difícil hablar de estas cuestiones porque estas cuestiones suceden en una mente muy abstracta. Pero podríamos decir que si la realidad a la que estamos intentando retornar mediante este tipo de encuentros, mediante el estudio de libros como el curso, es a la realidad uno, ¿no? A la realidad en la que la dualidad queda completamente cancelada, cualquier par de opuestos ha colapsado en una experiencia de absoluta unidad en la que cualquier juicio se hace imposible, y que esto soy yo, entonces podríamos decir que lo que ha hecho la mente en el uso de su poder creativo es concebir una idea que no puede venir a la existencia real porque viola la única ley de la creación, que es que el conocimiento de la unidad se mantenga. Y que en el conocimiento de la unidad yo me conozca como un canal de expresión o de creación, en conocimiento de quién soy. Yo soy el efecto de la causa uno, ¿no? El curso lo llama Cristo. Y Cristo no es otra cosa que un canal de expresión de Dios o de amor. Y a eso se le llama la creación. Y es nuestro estado natural y es el que precisamente nos hace conocer la dicha sin opuesto, la paz sin opuesto. Un estado muy poderoso. Somos creadores. Uno. Tenemos que ser uno para poder crear. Ahora, si violo esa ley y digo, bueno, quiero crear muchos. No solamente quiero crear muchos, sino quiero crear muchos que no se conocen. Entonces, ahí es donde nace el primer juicio. El primer juicio es un juicio que agarra la unidad, lo ilimitado, lo eterno, lo que no tiene partes separadas, y en modo creencia establece que existen partes separadas en la totalidad.
y que estas partes separadas son diferentes entre sí, cada una contiene un ser dentro, cada una de estas partes separadas contiene un ser que tiene su sede en un cuerpo y que opera con una mente que le es privativa. De manera que el primer juicio es en abstracto, yo quiero experimentar la individualidad, a partir de ahí la experiencia viene a la existencia física y objetiva, porque esta experiencia requiere de lo material. Entonces, el primer juicio es simplemente agarrar uno de estos objetos y decir, yo. Ese es el primer juicio. Claro, ¿qué pasa? Que así no es como se nos ha contado que son las cosas en el mundo. Lo que se nos ha dicho en el mundo es que yo he nacido a un mundo real y preexistente. Y que soy un tierno infante, una tabula rasa, una mente completamente virginal, que no sabe nada y que va a empezar a aprender. De hecho, una mente absolutamente inocente, a la que el mundo se va a encargar de malear. ¿No es esa la idea que tenemos? Que éramos buenecitos y luego nos hicimos más malos. Pero porque tuvimos que defendernos de un mundo muy perverso. A ese curso le llaman la cara de inocencia. La cara de inocencia. Una máscara de inocencia. Porque para que esta experiencia creativa, que en realidad es una fabricación y el curso hace esa distinción, para que esta experiencia pueda parecer real, yo tengo que no saber quién soy. Porque desde el momento en que sé quién soy, me ilumino y trasciendo el mundo, ¿no? De manera que la condición indispensable para poder tener esta experiencia es que aquí nadie sepa quién soy. Ha caído un velo de olvido o de ignorancia sobre cada uno de nosotros. Y sobre esa ignorancia, sobre ese vacío, hemos construido una realidad a base de creencias. Y la creencia es, yo existo como ser separado porque he nacido en el tiempo, hubo un comienzo para mi existencia, como habrá un final, y dentro de mí hay entidad. Y dentro de vosotros también hay entidad. Cada uno de nosotros ha adquirido una especie de idea a lo largo del aprendizaje del mundo, como si dentro de nuestras mentes o nuestros cuerpecitos hubiese un pequeño enano, ¿no?, que congrega toda la entidad que hay en nosotros. De manera que estamos aquí sentados y decimos, aquí hay una serie de personas, todas diferentes, todas separadas, todas con mentes privadas, objetivos diferentes. Es una obra de teatro, no es así como son las cosas. Lo que hacemos en encuentros como esto es levantar el telón y ver qué hay detrás. Ver cómo se ha urdido esto. Ver cómo hemos llegado a este estado de amnesia. Y remontar el río hasta su fuente. Esto es lo que hacemos. Ahora, el primer juicio, yo separado. Ese es el primero. Lo segundo que tiene que suceder, yo separado tengo que nacer en un cuerpo. Ahí se consuma la separación. No solamente es que yo, mente, he ideado una fabricación, he ideado una situación creativa, sino que además se consuma en el momento en el que nazco. Encarno. Y vengo sin conciencia, muy disminuido. Cualquiera diría que soy quien soy cuando nazco en un pequeño cuerpecito que ni siquiera puede sobrevivir solo. ¿Vale? Porque esta mente necesita urgentemente olvidar su poder y olvidar la parte que juega en la realidad en la que vive y en lo que cree ser, lo que parece ser. Es por eso que estas lecciones, por eso yo decía, yo estoy segura de que o ahondamos mucho o no nos vamos a estar dando cuenta de lo que esta lección nos está diciendo. Pero esta lección es muy profunda y muy potente. Nos está ni más ni menos que señalando a nuestro poder olvidado, al papel que jugamos en lo que percibimos como la realidad. Está apuntando a nuestro deseo de ser algo diferente de lo que somos. Porque si ese deseo no estuviese activado, seríamos lo que somos. Y lo sabríamos.
Ahora lo que sucede es que somos lo que somos, pero no lo sabemos. Tenemos que venir aquí, tenemos que leer el libro, tenemos que acudir a meditar para poder recordarlo. Y es muy interesante ver lo que nos cuesta revertir este aprendizaje. Realmente es un esfuerzo titánico el que nos causa, el que supone. Tenemos que revertir todo lo que hemos aprendido en este mundo en el tiempo. Tenemos que contradecir lo que en este mundo parece obvio e incuestionable. Tenemos que estar dispuestos a decir, sí, parece que soy un cuerpo, parece que cuando alguien dice Susana yo respondo, parece que puedo evocar mediante la memoria una sucesión de imágenes a las que llamo la historia de mi vida, pero en mí existe el poder latente de descartar todo eso y de no volver a permitir jamás que ningún poder externo a mí me diga quién soy. Esto es tremendo, esto es enorme. Esto es una enseñanza de un alcance inmenso. Quizá para muchos de nosotros podamos hacer un trabajo de honestidad. Yo lo he hecho muchas veces en mi vida a lo largo de todos estos años de proceso, en los que realmente yo me paraba a preguntarme, bueno, ¿cuál es mi real propósito con el estudio de este curso? Porque evidentemente el alcance, el objetivo final de este curso es que yo literalmente deje de ser quien creo ser. Y probablemente a lo largo de los años no siempre habremos estado dispuestos a que eso suceda. La mayor parte de las veces lo que habremos hecho es intentar que el curso nos arregle. ¿No? ¿Te suena eso? Intentar que el curso que nos arregle. O agarrar el curso para reforzar quien creo ser. O agarrar el curso para reforzar quien creo ser. Que el curso me regale un yo fabuloso. Un yo magnífico, un yo sabio, luminoso, despierto. Como si eso no fuera un oxímoron, como si eso fuera imposible. Un yo separado no puede ser todas esas cosas, solamente puede pretenderlo. La verdadera luz y el verdadero poder viene de renunciar a la identidad que se establece mediante un juicio. Es ahí donde brilla a través de este canal vacío toda la luz, toda la paz, todo el poder y el amor de Dios, toda la grandeza de la creación. Pero me he de vaciar de mí mismo. Si no, no hay nada que hacer. Si no, lo único que voy a hacer es interferir en el camino. Intentar brillar, esto se dice mucho. Yo brillo de manera personal, ¿no? La gente está encantada con que se le dé permiso por ahí para brillar de manera personal. Es una contradicción de términos. Las personas por naturaleza y definición son opacas. No brilla nadie. El brillo tiene que ver con nuestra capacidad para no ser, para no pretender ser lo que no somos. Y ahí sale un brillo esplendoroso. Y sabéis que lo hermoso es que puede compartirse, porque no es un brillo como el brillo personal. Que, fijaos qué pasa con el brillo personal. Para yo poder brillar de manera personal, en este mundo de dualidad, yo necesito que vosotros no brilléis. Porque si brilláis, ya no hay tanto contraste, ¿no? Y la percepción requiere y necesita del contraste. Ahora, ¿sabéis lo bello, lo hermoso, inconmensurable del brillo impersonal? Que se comparte, que se ve en todas partes, que se reconoce en todos. No se aferra uno, no lo retiene uno para sí. No intenta mantenerlo dentro de los muros de esta identidad separada. Es la diferencia. El brillo verdadero es pura humildad, es pura belleza, es pura celebración de la vida, es pura antesala del cielo. Así que es importante e interesante que a lo largo de nuestro proceso, por ejemplo, tú te inicias hoy, te inicias ahora, y algunos llevaremos más tiempo quizás,
¿no? ¿Tú también? ¿Sí? Pues es un camino... Si vemos este mundo como una colección de objetos, ¿no? y aceptamos el hecho de que algunos objetos tienen como propósito sacarnos del mundo de objetos, este es el más radical de todos los que conozco. El más radical de todos cuanto existe. Es un estudio exhaustivo de la mente inconsciente, de la mente que, por eso decía que estas verdades milagrosas que el curso expone en estas lecciones no son intuitivas como las verdades de la física cuántica. A mí me contarás lo que sea de cómo está constituida la materia, pero mi experiencia a este nivel no es esa. Pues aquí pasa igual. Aquí se nos va a desvelar el funcionamiento de una mente que ahora está inconsciente, que no conocemos, que no entendemos cómo procesa, cómo se proyecta, cómo se manifiesta. No lo entendemos, solamente estamos hipnotizados por las formas que adopta. No sabemos cuáles son sus motivaciones profundas, no sabemos cómo desactivar el juego. Estamos profundamente cindidos en el juego de... es un caso de autohechizo. Nos hemos hechizado de manera que ahora yo he caído preso del hechizo y creo realmente en eso que me cuento. Creo que soy una persona, creo que no tengo poder, creo que mi participación en el estado de cosas de mi realidad no tiene nada, yo no tengo nada que ver con ello. Y ahora me voy a someter a un proceso, que luego descubriré que no fue nunca un proceso, pero va a parecérmelo durante un tiempo, un proceso temporal, en el que yo voy a ir de alguna manera desmontando todo aquello que yo me he contado y que yo he acabado creyendo y por tanto convirtiendo en realidad para mí a lo largo de toda mi vida en el mundo. O sea que una forma de decirlo es que vamos a desaprender. Y todo el desaprendizaje nos tiene que llevar al último, que fue el primero de los juicios. Por eso le decía a Marta que no se trata solamente de que yo voy a hacer voy a tener la intención de ser buenecita y ser bien intencionada a la hora de ver a mis hermanos y de considerarles, no. Se trata de que mientras yo tenga activado el juicio yo, primero, por muy buenecita que me mantenga temporalmente con respecto a los juicios que emito sobre mis hermanos, estoy a esto continuamente, de que la cuestión se vuelva monstruosa, de que en medio, o no nos ha pasado nunca estar aparentemente en un estado apacible, sintiendo incluso que ya estamos recogiendo frutos del perdón, que estamos mucho más sabios, mucho más espaciosos, mucho más felices, y de pronto, de no se sabe dónde, se arma una de muchísimo cuidado. Y vemos, porque ahora que somos perdonadores tenemos un gran poder de autoobservación, y muchas veces nos sucede, y tiene un lado cómico, nos podemos observar mientras nos comportamos y hablamos, ¿no? Y podemos quizá estarnos observando mientras vociferamos como energúmenos. ¿Dónde está el perdón que habíamos hecho? ¿Dónde estaba esa idea de no voy a hacer juicios? Voy a tratar bien a mis hermanos, voy a ser bueno. No se puede hacer así, es imposible. Mientras se haga de esa manera, pero el primer juicio, yo, esté activo, vamos a ver por qué. El primero de todos es yo. Aquí nace la conciencia. Porque este yo es consciente de su existencia como sujeto en un mundo que es objeto. Fijaos qué planteamiento tan tremendo. Soy un yo diminuto, precario y frágil en un mundo de proporciones inimaginables. ¿No nos lo contamos así? Ahora, este yo tiene buenas intenciones y se propone, voy a tratar bien al mundo, voy a pensar bien del mundo. Y no vamos a negar la buena intención que pueda haber ahí. Voy a pensar bien del mundo, voy a ser benevolente con el mundo. Pero
hemos definido este estado de cosas, es la dualidad. Yo diminuto, completamente vulnerable, en un mundo inmenso, con un enorme poder destructor. Un mundo muy inquietante, muy impredecible. ¿No es así? Por tanto, estamos definiendo una situación de miedo, desde la base. Me puedo proponer lo que sea. Siempre va a llegar el momento en el que yo me voy a sentir amenazada por el mundo. Y yo voy a sacar mis garras. ¿Sí o no? Y ningún planteamiento que me hice en un primer momento de ser benevolente con el mundo me va a servir a mí. Porque esto es un planteamiento de impotencia, de voluntad dividida, de miedo. Y está dirigida continuamente por la culpabilidad. Así que, más que, aunque el curso nos invita a observar, ¿no? Lo primero que hay que hacer cuando se empieza a practicar el perdón es voy a observar mi mente y voy a empezar a darme cuenta. Primero necesito una toma de conciencia. ¿Hasta qué punto soy adicta al juicio? ¿Hasta qué punto no lo puedo parar? ¿Hasta qué punto mi manera de conducirme en este mundo y de poder saber qué es la realidad y cómo reaccionar a ella y cómo comportarme en el mundo requiere de mi juicio? Y mi juicio no es otra cosa que memoria, no es otra cosa que aprendizaje, condicionamiento en el tiempo. ¿Cómo me puedo fiar de algo tan sesgado, de algo tan arbitrario, de algo que se ha sellado con experiencias completamente particulares? Qué precario instrumento con el que me conduzco, ¿no? Qué difícil saber qué es real y qué no lo es. Encerrada como estoy aquí dentro, juzgando el mundo a través de mi condicionamiento. Guiada por una idea falsa en la base. Toda mi experiencia en el mundo es falsa porque su premisa es falsa. Yo no existo de este modo, esto es falso. Pero mientras este juicio está activo, yo no voy a poder cancelar el juicio.